Hola, ¿cómo les va? Espero que estén llevando de la mejor manera posible el aislamiento. Bueno, con este video vamos a retomar el esquema que teníamos planteado en los videos. Les pedimos disculpas, tuvimos algún inconveniente en la confección de estos videos que siguen. Van a ser 3 o 4 videos y bueno, simultáneamente ya cada comisión por separado está empezando las clases. En este tercer video vamos a empezar con el tema principios del derecho colectivo del trabajo. Y para esto, si bien ustedes en Derecho 1 ya vieron el tema principios, ya conocen los principios del derecho del trabajo, del derecho individual del trabajo, me gustaría arrancar recordando un poquito qué son los principios. A ver, si uno tuviera que decir cuáles son los principios del derecho individual, y estuviéramos de manera presencial y los habláramos, seguramente ustedes me dirían el principio de irrenunciabilidad, el principio protectorio, el principio de la norma más favorable, etcétera, que son, entre otros, principios del derecho individual del trabajo. Ahora, si uno tuviera que decir, bueno, ¿qué son los principios? Partamos de una idea, no necesariamente es una definición, un concepto, pero partamos de una idea. Los principios de una disciplina jurídica, de una rama del derecho, son los núcleos, los ejes, las líneas directrices de esa rama del derecho que surgen de la propia normativa y a su vez la retroalimentan y que tienen principalmente 3 funciones. Una función de orientación, una función inspiradora y una función integradora. Vamos a tratar de desmenuzar estas ideas. Líneas directrices de una rama del derecho son las ideas fundamentales, los lineamientos fundamentales de esa rama del derecho, que surgen de la normativa y a su vez la retroalimentan. Esto implica que no necesariamente va a haber un artículo en una ley que diga es principio de esta rama del derecho tal principio. Podría haberlo, pero puede no haberlo, pero del análisis de todo el plexo normativo, de toda la legislación que compone esa rama del derecho, aunque no hubiera algún artículo que estableciera puntualmente que ese es un principio de esa rama del derecho, uno puede deducir del análisis, decía, de toda la normativa, que determinado principio es un principio de esa rama del derecho. ¿Y qué quiere decir? Que a su vez lo retroalimentan, que no solo las normas que componen esa rama jurídica permiten extraer el principio, sino que el principio a su vez proyecta sus efectos sobre esa rama del derecho. ¿Y cómo esto? Bueno, en base a las 3 funciones que tienen los principios y que vamos a empezar a analizar. Decía, primero, una función de orientación tienen los principios. ¿A quién va dirigida la función de orientación? La función de orientación o función orientadora está dirigida al intérprete de las normas jurídicas. Esto es, al que aplica las normas y en la aplicación de las normas debe interpretarlas. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿quién aplica las normas y por ende quién interpreta las normas? Los jueces. Entonces, ¿por qué nosotros, que somos estudiantes de relaciones del trabajo, tenemos que aprender esto o saber esto si en definitiva no vamos a ser jueces o no podemos, por temas de profesión, ser jueces? Bueno, pues no solo los jueces aplican normas y por ende no solo los jueces interpretan normas. Digamos, en materia de derecho del trabajo, todos los operadores, lo llaman los españoles, o todo aquel que actúa en el plano de las relaciones laborales, tanto de las relaciones individuales como de las relaciones colectivas, aún en un acto involuntario, muchas veces aplica normas, o interpreta normas para aplicar esas normas. Digo, para ir a un ejemplo sencillo de cosas que ustedes manejan. Si un gerente de recursos humanos tiene que decidir qué sanción corresponde aplicar a un trabajador o una trabajadora que incurrió en determinado incumplimiento, está aplicando normas. Entonces,
tendrá que evaluar el grado de proporcionalidad que puede existir entre el incumplimiento y la sanción, la contemporaneidad que puede existir entre el incumplimiento o el imputado incumplimiento y la sanción a aplicar. Aunque sea de manera intuitiva, está haciendo aplicación de la ley de contrato de trabajo, y esto implica que está interpretando normas. Seguramente si quien le comenta el incumplimiento en que incurrió el trabajadora le dice, bueno, llegó 10 minutos tarde y tiene 10 años de antigüedad, esta persona que tiene que decidir la aplicación de una sanción sabrá que, por ejemplo, una suspensión de 30 días sería excesiva, es irrazonable. Y si la llegada tarde fue hace 3 meses, es extemporánea aplicar hoy la sanción. Digamos, esto, aunque no sea un proceso consciente de aplicación de normas, termina siendo aplicación de normas. Entonces, función de orientación dirigida a quien aplica y por ende a quien interpreta normas. ¿Y cuál es la función? ¿En qué consiste esta función de orientación? Y consiste en darle un sentido a la interpretación que corresponde dar a una norma jurídica. Toda norma jurídica debe ser interpretada y aplicada de conformidad con los principios que rigen en esa rama del derecho. Entonces, si uno tiene que aplicar una norma que es de sentido favorable al principio, es acorde con el principio y tiene dudas sobre cuál es el alcance de esa norma, la duda será resuelta en el sentido de la aplicación más amplia de la norma, en el sentido de la aplicación más favorable al principio. Y por el contrario, si es una norma que no sea violatoria del principio, pero es de sentido contrario al principio, durante el transcurso de los cursos van a ir viendo situaciones así. Norma de sentido contrario al principio, pero no violatoria del principio, ¿cuál es la aplicación que corresponderá efectuar de esa norma legal? La interpretación más restrictiva, la que restrinja la norma, porque restringir la norma implica aplicarla en el sentido más favorable al principio. Ya vamos a ver, para dar un ejemplo y para intentar que se entienda, que uno de los principios que rigen en el derecho colectivo del trabajo, esto lo va a explicar la doctora Dobarro en el video que subiremos junto con este o algún día después de este. Uno de los principios que rigen el derecho colectivo del trabajo es el de autonomía sindical. El principio de autonomía sindical implica que nadie, ni el Estado, ni los empleadores, ni ningún tercero puede interferir en la libertad de decisión de una organización sindical, una entidad sindical. Pero vamos a ver que la ley le otorga determinadas facultades al Ministerio de Trabajo para resolver sobre cuestiones internas de la vida sindical. Entonces, esas facultades que la ley le da al Ministerio de Trabajo son de sentido favorable o contrario al principio de autonomía, y en principio son de sentido contrario al principio de autonomía, pues el principio dice ningún tercero puede interferir. Sin embargo, la ley le da algunas facultades a un tercero, en este caso al Ministerio de Trabajo, para tomar decisiones respecto de la vida interna del sindicato. Entonces, esas facultades que la ley le da al Ministerio de Trabajo, si uno duda si el Ministerio de Trabajo puede llegar más allá o tiene que quedar más acá en el ejercicio de esas facultades, ¿cuál es la interpretación más favorable al principio? La que achica, la que restringe la interpretación de las facultades que tiene el Ministerio de Trabajo. Bueno, espero que haya quedado claro la aplicación de esta función orientadora de los principios. Segunda función de los principios, decía función inspiradora o función de inspiración. ¿A quién está dirigida esta función de inspiración? Al que crea normas. ¿En qué consiste la función de inspiración? Que en la creación de normas tiene que respetarse los principios que rigen en esa rama del derecho. En consecuencia, las normas no pueden ser las normas legales, por ejemplo, que se creen, no pueden ser violatorias del principio. Esta función, decía, va dirigida a quien crea normas. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿quién crea normas? Y los legisladores crean normas. Los diputados, los senadores crean las leyes, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con la participación que le corresponde en el proceso de elaboración de las normas al Poder Ejecutivo Nacional. Y quizás muchos de ustedes no quieran ser senadores o diputados, entonces, ¿qué relevancia tiene la función inspiradora? En que no solo los legisladores y el Poder Ejecutivo, entonces el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo crean normas. Hay muchos niveles de creación de normas. La celebración de un convenio colectivo es creación de normas. Un contrato individual, la redacción de un contrato individual, la celebración de un contrato individual es creación de normas. La elaboración
de un reglamento interno de empresa es creación de normas. Entonces, todos los que participan en estos procesos de creación de diferentes normas tienen que, en la creación de las normas, respetar los principios. Por ejemplo, y vamos a empezar hoy con el tema, el principio de libertad sindical. Prohibir la libertad de afiliación o el derecho de afiliación a un sindicato es claramente violatorio del principio de libertad sindical. Entonces, en un contrato individual, en un convenio colectivo no sería razonable. En un contrato individual, en un reglamento de empresa, no se puede establecer una norma de prohibición de afiliación o considerar la afiliación a un sindicato un incumplimiento a las obligaciones laborales, pues eso es claramente violatorio del principio. Entonces, en todo proceso de creación de normas se tienen que respetar los principios que rigen en esa rama del derecho. Tercera función de los principios, decía función de integración. ¿Qué quiere decir la función de integración? A ver, por ejemplo, la ley sindical tiene 64 artículos y en 64 artículos no puede ser comprendida y abarcadas y reguladas la totalidad de las situaciones que se pueden presentar en la vida de un sindicato, ya sea en el aspecto interno de la vida sindical como en la actividad externa del sindicato. Es imposible, materialmente imposible. 64 artículos son pocos. Entonces nos vamos a encontrar con que muchas situaciones que se presentan en la vida sindical no tienen una solución expresamente prevista en la ley. Quiero decir, ustedes deben saber o deben estar ya acostumbrándose a que muchas veces las leyes dicen, bueno, ante tal situación corresponde tal consecuencia. Bueno, esas situaciones no pueden estar expresamente descritas en alguno de los artículos de la ley con alguna previsión de su consecuencia jurídica. Entonces, ¿cómo se resuelve una situación que no está expresamente descrita en la ley con previsión de cuál es la solución jurídica a esa situación? Se resuelve a partir de los principios. Los principios contribuyen en esto a crear la solución para la situación que no está expresamente prevista en la ley. Esta función, como ustedes notarán, está dirigida a quien aplica normas y por ende tiene que solucionar jurídicamente o prever cuál es la solución jurídica para las situaciones que la realidad presenta. Y ustedes nuevamente pueden decir, bueno, pero quien aplica normas son los jueces, entonces esto es una función dirigida a los jueces. Sí, a los jueces sí, pero no solo a los jueces, a todo aquel que tiene que resolver o analizar situaciones con relevancia jurídica termina aplicando normas y por ende al tener que aplicar normas tendrá que crear la solución para el caso concreto en aquellas situaciones que no están expresamente previstas en la ley. Le doy un ejemplo para que se entienda. Ya van a ver uno de los temas uno de los tantos temas importantes en esta materia es el tema de la estabilidad sindical. Ya van a ver de qué se trata, pero digamos, en principio, respecto de los representantes gremiales que gozan de estabilidad sindical, los empleadores no pueden despedirlos, suspenderlos, ni modificarles sus condiciones de trabajo si no existe previa autorización judicial para ese despido, que únicamente podrá ser con justa causa, pero previa autorización judicial. La ley de asociaciones sindicales, ley 23.551, regula quiénes son los trabajadores o cuáles son los cargos que por ocupar esos cargos los trabajadores gozan de estabilidad sindical, de estabilidad gremial en sus puestos de trabajo y además los periodos de tiempo durante los cuales gozan de estabilidad. Ahora bien, entre los trabajadores que gozan de estabilidad se encuentran los candidatos a ocupar cargos sindicales. Esto es aquellos que en el marco de un proceso electoral en un sindicato se postulan en ese proceso electoral para ir a elecciones, para intentar ganar la elección y pasar a ocupar ese cargo al que aspiran. Para los candidatos a ocupar cargos sindicales, la ley establece un periodo de estabilidad de 6 meses a partir de que se postulan. ¿Por qué 6 meses? Porque por los plazos que hay para un proceso electoral, en 6 meses el proceso electoral ya se hizo la elección y queda un periodo amplio posterior a la elección para aquel candidato que no ganó, que mantiene ese derecho a la estabilidad. Ahora, pueden suceder situaciones que hacen que el proceso electoral tenga inicio, se suspenda y no concluya con una elección, quede diferido en el tiempo. Para esta situación la ley no prevé la solución. ¿Qué pasa si siguen o no gozando de estabilidad sindical a aquellas personas, aquellos trabajadores
que se postularon a ocupar el cargo sindical, pero no se hizo la elección porque el propio sindicato debió suspenderlo, lo suspendió el Ministerio de Trabajo o la suspendió la justicia. Entonces, transcurridos los 6 meses, a los 6 meses y un día, ¿el empleador los puede despedir sin causa? ¿Es válido ese despido? ¿O como no se hizo la elección, el derecho a la estabilidad se prorroga hasta tanto se haga la elección en un lapso posterior? Esa situación no la prevé la ley. Entonces, ante la situación real que se pueda plantear de que a los pasados los 6 meses sin que se haya hecho la elección, un empleador despida a un trabajador candidato a ocupar un cargo gremial que haya empezado a gozar de estabilidad, y ante la invocación de que haga este trabajador de que sigue gozando de estabilidad, planteado el juicio, el juez tendrá que resolver si ese trabajador seguía teniendo estabilidad o no. ¿Cómo se busca la solución a esta situación? A partir de los principios. ¿Qué principios rigen en esta rama del derecho? Y bueno, rige, por ejemplo, el principio de libertad sindical y de autonomía sindical. Entonces, salvo que concurran circunstancias excepcionales que permitan exceptuarse de la aplicación de esta regla que yo voy a decir ahora, en ese caso corresponderá decir, este trabajador, en aras del principio de libertad sindical, sigue gozando de estabilidad, no obstante que hayan transcurrido los 6 meses. Ahora, yo estoy dando un ejemplo judicial, pero esto tuvo que tener un análisis previo, tanto en el trabajador como en el empleador que lo despidió. Si el empleador hubiera hecho una correcta apreciación de cuál era la solución jurídica a esa situación, tendría que haber analizado que la ley no prevé la solución para ese caso en particular. ¿Qué dicen los principios? ¿Cuáles son los principios? ¿Y cuál sería la solución a la luz de los principios? Y ese es un proceso también de aplicación de normas donde se tendrían que haber utilizado los principios en esta función integradora del ordenamiento jurídico. Hasta acá, y espero que haya quedado claro, el tema de qué son los principios de una rama del derecho y cuáles son sus funciones. Así que ahora a continuación vamos a empezar con el primer principio que vamos a ver del derecho colectivo, que es el principio de libertad sindical. El de libertad sindical es el primero de los principios que vamos a ver. El principio de libertad sindical está en nuestro derecho garantizado por la Constitución Nacional en cuanto en su artículo 14 bis garantiza a los trabajadores la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Este es el enunciado, esto es lo que dice el 14 bis, que paradójicamente no, ustedes saben, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional tiene 3 partes: los derechos individuales, los derechos gremiales o colectivos y después los aspectos vinculados a la seguridad social. Uno tendería a creer que el principio de libertad sindical está garantizado en la segunda parte, y no, está garantizado en la primera, aquella que dice, empieza el enunciado del 14 bis, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y empieza una serie de bienes jurídicos que las leyes están obligadas a garantizar. Entre esos bienes jurídicos que las leyes están obligadas a garantizar al trabajador está precisamente el de la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Pero además del artículo 14 bis, también está en la Constitución Nacional garantizado el principio de libertad sindical y los derechos que se derivan de la libertad sindical por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que es aquel que establece cuáles tratados de derechos humanos integran nuestro régimen jurídico con la misma jerarquía que la Constitución Nacional y que establece que los demás tratados internacionales, los no expresamente mencionados, poseen jerarquía supralegal. Existen tratados internacionales de derechos humanos que están incorporados a nuestro régimen jurídico con jerarquía constitucional, que garantizan también el principio de libertad sindical, tema que van a ver la próxima reunión, el próximo video con el doctor Pompa, Roberto Pompa, que es donde donde él va a tratar la segunda parte de el principio de libertad sindical. El principio de libertad sindical le vamos a dedicar 2 videos, este primero y el segundo que lo hizo el doctor Roberto Pompa. Decía, él ya va a mencionar los tratados, pero también garantizan la Constitución Nacional. Y también está garantizada por el convenio 87 de la OIT, que
que tiene nuestro país también jerarquía constitucional, porque si bien no está el convenio 87 de la OIT mencionado por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, entre los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, el convenio 87 de la OIT integra el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado PIDESC por su sigla, en tanto el PIDESC hace remisión cuando trata sobre la garantía de la libertad sindical al convenio 87 de la OIT. Esto ha hecho que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendiera que el convenio 87 tiene en nuestro país jerarquía constitucional. Entonces tiene un gran amparo constitucional el principio de libertad sindical en nuestro país. Pero además también está garantizado por normas supralegales, tales como el convenio 98 de la OIT. Espero que recuerden, yo les pedí que tuvieran el convenio 87 y el convenio 98, espero que lo tengan a mano, porque hoy vamos a hablar algo de esto y les voy a pedir que lo tengan a mano para verlo. Lo mismo la ley sindical, vayan teniendo la mano. Si no la tienen, paren el video, pongan pausa en el video, búsquenla y después sigan con el video. Entonces, el principio de libertad sindical tiene un gran amparo, un sólido amparo, raigambre en la Constitución Nacional y en normativa supralegal. Pero también el principio de libertad sindical está garantizado por la normativa legal de jerarquía inferior a la constitucional y a la supralegal. Decía, está garantizado por la normativa legal en nuestro país, principalmente por la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Ahí me gusta resaltar dos normas, dos artículos de la ley 23.551 que denotan la trascendencia que la ley le da al principio de libertad sindical. La trascendencia, quiero decir, la importancia que le da. Agarren, por favor, abran la ley sindical, artículo primero de la ley de asociaciones sindicales. Fíjense, una característica que tiene este artículo primero es que está en un título preliminar de la ley. La ley 23.551 arranca no con el título primero, como parecería razonable, sino con un título preliminar. Esto es, antes de empezar con el primer título, ya hay un título, este título preliminar. ¿Por qué título preliminar y no título primero? Porque el legislador quiso dar la idea clara de que lo que está contenido en este título preliminar, y principalmente el artículo primero con el cual se inicia la ley, es de aplicación a toda la ley, no nada más que a un título primero, es de aplicación a toda la ley y es de aplicación a todo lo que es el derecho colectivo del trabajo y la normativa que se vincula con la vida y con el accionar de las asociaciones sindicales. Digamos, es como un haz de luz que ilumina toda la ley, todo el marco jurídico y no solo el título en el que se encuentra incluido. Y fíjense qué dice este artículo primero. Lo leemos juntos, pero le pido que lo tengan y lo vayan leyendo ustedes. La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. Fíjense que la ley sindical empieza con un imperativo, será garantizada. ¿Y qué es lo que se garantiza? Se garantiza la libertad sindical. La libertad sindical está garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. Este imperativo hace el sentido que se debe dar a todas las normas que componen el plexo, el conjunto de normas que se refieren de alguna manera u otra a las asociaciones sindicales. Todas esas normas deben ser interpretadas de forma tal que garanticen la libertad sindical. Y esto hace también, como veíamos antes respecto a las funciones de los principios, a la función de integración. Se debe garantizar porque así lo obliga la Constitución Nacional, la normativa supralegal, pero además el artículo primero que está inserto en el título preliminar de la ley 23.551, se debe garantizar la libertad sindical, tanto por los que crean normas como por los que aplican normas. Aplican normas no solo el Poder Judicial, sino los actores de las relaciones colectivas del trabajo. Entonces, fíjense, la importancia que tiene este artículo primero, muchas veces soslayado, de la ley de asociaciones sindicales. Dice, todas las normas que sigan y todas las que están en otra normativa vinculada a esta materia deben ser interpretadas y aplicadas de forma que garanticen la libertad sindical.
sumamente importante. Artículo 1. ¿Qué otro artículo es el que resalto como muy importante en materia de libertad sindical en la ley 23.551? El artículo 47. Ya seguramente en el próximo video y después ya en cada curso lo van a ver mejor y con más detalle y con más análisis. El artículo 47 establece lo que se llama la tutela sindical o el amparo sindical. Y lo que establece es lo siguiente. Ustedes léanlo. Yo les doy 30 segundos para que lo lean. El artículo 47 establece una protección genérica para todos los derechos derivados del principio de libertad sindical. ¿De qué forma? Estableciendo que cuando un trabajador o una asociación sindical, cualquier trabajador, cualquier asociación sindical, en tanto titular de un derecho derivado de la libertad sindical, se vea impedido u obstaculizado en el ejercicio de ese derecho, tiene acceso directo a la justicia. No requiere trámites previos, instancias conciliatorias, agotamiento de vías previas, acceso directo a la justicia, al Poder Judicial. ¿Para qué? A través del procedimiento más rápido. Ese artículo que ustedes ven en la redacción del texto del artículo 47, artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o sus equivalentes en cada jurisdicción provincial, es lo que se llama el procedimiento sumarísimo. Es el procedimiento más rápido. Ustedes deben haber escuchado hablar de un juicio de amparo. Bueno, es un juicio de amparo entre sujetos privados. No es el amparo contra el Estado, pero ese es el juicio sumarísimo. El juicio más rápido, el que tramita de manera más rápido y el que puede procurar una más rápida protección al derecho cuyo ejercicio está impedido u obstaculizado, decía. Tiene acceso el titular de ese derecho que está impedido u obstaculizado en su ejercicio regular, tiene acceso directo a la justicia para que a través del procedimiento más rápido de juicio, el juez ordene, obviamente si correspondiera, el cese inmediato del comportamiento antisindical, que cese ese comportamiento antisindical, que se permita, se habilite el ejercicio de ese derecho sindical que se encuentra impedido u obstaculizado en su realización. Este es un mecanismo de protección idóneo, que denota la importancia que la ley le da a los derechos derivados del principio de libertad sindical. Es la protección que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé para los derechos garantizados de manera directa e inmediata por la Constitución Nacional. Esto es, quiero que ustedes puedan ver, y quiero decírselo yo claramente cuál es la importancia de esto. Cuando uno inicia un juicio laboral, depende de la jurisdicción, de la provincia, tiene que haber intimaciones previas. En algunas jurisdicciones, como por ejemplo en la capital federal, tiene que, antes de iniciarse un juicio, agotarse una instancia de conciliación. Después, si no se llega a un acuerdo en la instancia de conciliación, los juicios demoran mucho, tienen plazos extensos, mucha posibilidad de producir prueba, esto hace el derecho de defensa. Los juicios demoran. El juicio sumarísimo también demora, pero demora mucho menos que un juicio ordinario, como se llaman los juicios normales. Entonces, esto es la búsqueda de la protección inmediata, o lo más inmediata posible, de estos derechos a la luz de la importancia que el legislador le da a los derechos derivados de la libertad sindical. Ahora bien, hasta acá, espero, cualquier duda que tengan sobre los temas que están hablando, me mandan un correo electrónico y se los contesto, o le preguntan al profesor a cargo de cada comisión. Pero si no me mandan un correo electrónico, yo se los respondo. Muy bien, hasta acá venimos hablando de libertad sindical, pero yo todavía no dije qué es libertad sindical. Hay una tradicional definición de un autor que fue muy importante en Argentina en materia de derecho del trabajo, que es Justo López, que él definió a la libertad sindical como el conjunto de potestades, de poderes, individuales y colectivos, positivos y negativos, que garantizan a sus titulares, a los titulares de esas potestades, independencia en orden a la constitución, organización, administración y gobierno y actividad externa de las asociaciones sindicales. Vamos a tratar de desmenuzar esta definición de Justo López. La libertad sindical comprende o se desprende del principio de libertad sindical un conjunto de poderes, de potestades.
Son derechos, sí, pero es el poder ejercerlos, el tener la facultad jurídica, la potestad para ejercer esos derechos. Y él habla de individuales y colectivos, positivos y negativos. ¿Qué serían los poderes individuales y colectivos? Los poderes individuales son aquellos que son de titularidad personal de cada trabajador o trabajadora. Por ejemplo, el derecho a afiliarse. Derecho a afiliarse es una potestad derivada del principio de libertad sindical que es de titularidad individual. Cada trabajador, cada trabajadora decide si afiliarse o en su caso a qué sindicato afiliarse de los que jurídicamente correspondan. Poderes o potestades colectivas son aquellas que no corresponden a un trabajador individual, sino que corresponden sea al conjunto de trabajadores o a una asociación sindical. Por ejemplo, el derecho a negociar colectivamente es una potestad colectiva. Corresponde a la asociación sindical como entidad que agrupa al colectivo de trabajadores. No nos tenemos que olvidar, abro un paréntesis con esto, que estas son clasificaciones y a veces la realidad presenta situaciones que es difícil de evaluar si corresponden a qué parte de esta clasificación o a qué aspecto de las clasificaciones abstractas corresponden, porque a veces son eclécticas y tienen elementos de los dos. Por ejemplo, el derecho a constituir organizaciones sindicales es un derecho colectivo. Bueno, un trabajador individualmente no puede constituir un sindicato. Se requiere una pluralidad de trabajadores para constituir un sindicato. Pero es indudable que existe un derecho individual a contribuir a la conformación o a la constitución de una organización sindical. Entonces ahí se puede hablar, digamos, de un mix, es en parte individual y es en parte colectivo. Hay muchas situaciones de estas, ya las iremos viendo, o ustedes las podrán ir deduciendo de los temas que vayamos tratando en la materia. Decía, individual y colectivo es esto, y indica quién es el sujeto titular de ese poder o esa potestad. Positivos y negativos. Las potestades positivas y negativas, esta es una clasificación un tanto más confusa, porque en principio, y en general la doctrina habla de esto, dice, el carácter positivo o negativo distingue a positivo aquellos derechos o aquellos poderes que facultan a hacer algo, y negativos aquellos que facultan a no hacer algo. Yo tengo mi discrepancia con esta clasificación que respeto, porque me parece que no refleja adecuadamente qué son los aspectos positivos y qué son los aspectos negativos. Digo porque, por ejemplo, el derecho sobre el que ya vamos a hablar a desafiliarse de un sindicato se ha entendido que es un aspecto negativo de la libertad sindical individual. Sin embargo, la desafiliación implica un hacer, digamos. Si alguien está afiliado a un sindicato, para desafiliarse tiene que hacer algo. Con lo cual, no necesariamente, creo yo, mi posición, los aspectos positivos y negativos se derivan de una potestad de hacer o de no hacer algo. Yo creo que pasa por otro lado la determinación de si algo es positivo o negativo, y pasa precisamente por contribuir o por sumar al colectivo o por restar del colectivo. Digamos, aquellos derechos positivos son aquellos que suman al colectivo, aquellos derechos negativos son aquellos que detraen, que restan del colectivo. Esto es lo que indica, por ejemplo, que en materia de poderes o potestades individuales o aspectos individuales de la libertad sindical, el derecho a afiliarse, el derecho a mantener la afiliación, el derecho a participar en la vida sindical, son aspectos positivos de la libertad sindical. El derecho a no afiliarse, el derecho a desafiliarse o el derecho a no participar son aspectos negativos. Porque no necesariamente en el no afiliarse, el desafiliarse o el no participar, principalmente en el desafiliarse, impliquen no hacer algo. Muchas veces requieren hacer algo, sino que lo que implican es que este individuo, este trabajador, trabajadora, detrae, resta de la acción colectiva. Este es mi criterio. Entonces, seguimos. Conjunto de poderes, individuales y colectivos, positivos y negativos, que garantizan a sus titulares, trabajadores o colectivo de trabajadores u organización sindical, independencia. Este es, creo, el pivot a partir o sobre el cual
ronda el concepto de libertad sindical, independencia, no interferencias, no injerencias, independencia, decía, en orden a la constitución, organización, administración y gobierno y actividad externa de las asociaciones sindicales. Desmenuzamos un poquito. Poderes para constituir una organización sindical, para crearla, para fundar un sindicato. Ya vamos a ver de qué manera se crea o se constituye un sindicato. Organización. Establecer las normas que van a regir la vida interna del sindicato, esto es, dictarse su propio estatuto. El estatuto es la norma que surge de la propia autonomía del sindicato, que se dicta al sindicato y que va a regular su vida interna. Ya van a ver esto con mayor detalle. Determinar a qué trabajadores va a agrupar, en qué ámbito geográfico va a tener actuación el sindicato, a qué trabajadores va a agrupar. Digo, va a ser un sindicato de actividad y va a agrupar a los trabajadores de esa actividad, y esto en todo el territorio del país, o en una provincia, o en una región, o en una localidad. Esto es lo que se llama el ámbito de actuación del sindicato. Esto es el derecho que tiene a organizarse con independencia. Cuando se constituye el sindicato, se determina qué tipo de sindicato es. Después puede tener modificaciones, ya vamos a ver, a través de la decisión del órgano máximo, del órgano deliberativo del sindicato. Independencia en orden a administración y gobierno. Esto es que el sindicato se administra a sí mismo, sin interferencia de terceros, y se gobierna a sí mismo, y establece cuáles son, digamos, sus procesos electorales, lleva a cabo sus procesos electorales, de elección de sus autoridades, determina la periodicidad de funcionamiento, determina los objetivos que tiene en su actuación el sindicato, tanto los permanentes como los coyunturales, etc., sin interferencia de terceros, ni de los empleadores ni del Estado. Como ustedes verán hasta acá, de estos tres aspectos, independencia en orden a la Constitución, organización y administración y gobierno, nos estamos refiriendo a aspectos internos de la vida sindical. Todo se refiere a la vida interna del sindicato, constituir el sindicato, organizarlo internamente, a qué trabajadores va a agrupar, en qué territorio, qué normativa va a regir su vida interna, qué órganos va a tener el sindicato, cómo son los procedimientos de afiliación, de desafiliación, los procedimientos disciplinarios, cómo se integra cada órgano, con cuántos trabajadores, cómo se eligen, cómo sesionan los órganos, cada cuánto tienen que reunirse. Administración y gobierno, bueno, la determinación de los objetivos que va a tener el sindicato, ya sea de carácter permanente o en cada etapa, en cada periodo, todo hace a las cuestiones internas de la vida sindical. Pero los aspectos de la libertad sindical no se refieren solo a la vida interna. Es importante que se puedan ejercer los derechos derivados de la libertad sindical en la vida interna del sindicato. Es importante, es muy importante, es muy importante. Pero hay otro aspecto fundamental de la libertad sindical, que es la actividad externa del sindicato. La libertad sindical no solo hace a los aspectos internos de la vida sindical, que se respeten los derechos de los afiliados, que puedan participar en la asamblea, que puedan participar en los procesos electorales, sino que esencialmente la libertad sindical debe ser entendida en garantizar aquellos derechos que se derivan de este principio en la actividad externa del sindicato. El derecho a negociar colectivamente, el derecho a huelga, el derecho a los conflictos colectivos, digamos, comprendiendo el derecho de huelga, el derecho a tener representantes sindicales en las empresas, el derecho a participar en la toma de decisiones tanto estatales como locales, como en la vida de las empresas. Digamos, este aspecto fundamental. Entender la libertad sindical solo en el aspecto interno de la vida sindical, pero no entenderla con la amplitud que requiere la actividad externa, implica afectar la libertad sindical. Espero que se haya entendido el concepto. Si no, adelante con las preguntas, sea vía correo electrónico o a los docentes que están a cargo de cada comisión. Y acá quiero volver sobre un aspecto que es mencionar algunos de los derechos que se derivan de la libertad sindical. Pues no los vamos a agotar y ya van a ver ustedes que a medida que vayan analizando la ley, muchos de los derechos que están en la ley son derivación
de los principios, en particular del principio de libertad sindical, pero también de los principios que van a haber después de democracia sindical y de autonomía sindical. Entonces, vamos a mencionar algunos para que se entienda lo que estamos tratando de conceptualizar. Derechos individuales. El derecho a afiliarse es un derecho individual. El derecho a mantener la afiliación. Mantener la afiliación implica no ser expulsado arbitrariamente, no ser excluido arbitrariamente de la afiliación. Esto no impide que en todo sindicato pueda haber un régimen disciplinario, que ya van a ver, que está regulado en la propia ley y en su decreto reglamentario, porque todo sindicato, como cualquier entidad, tiene potestades disciplinarias para sancionar a los miembros que incurran en algún incumplimiento a las obligaciones que se derivan, sea de la ley, en la vida del sindicato, sea de la ley o del propio estatuto. Participar en la vida interna, postularse o ocupar cargos sindicales, votar en los procesos electorales, participar en las asambleas. No, todo esto son aspectos individuales positivos. Individuales negativos, sobre los que después vamos a hacer alguna aclaración. En la Argentina están garantizados los derechos individuales negativos, están garantizados por la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Si ustedes ven los artículos 4 y 5 de la ley, van a ver que allí está comprendido el derecho a no afiliarse y el derecho a desafiliarse que tienen los trabajadores en la Argentina. Esto no es así a nivel internacional y ya vamos a hacer algún comentario cuando terminemos con esta enumeración. Derechos de titularidad colectiva derivado de la libertad sindical, decía algunos, como el derecho a los conflictos colectivos, el derecho de huelga, el derecho a negociar colectivamente, con la restricción o con la regulación que hace la ley de convenciones colectivas de trabajo. Ya vamos a ver que no todos los sindicatos son titulares del derecho a negociar colectivamente. El derecho a tener representantes sindicales en las empresas, pero además, digamos, el derecho a funcionar sin injerencias externas, sea del Estado, sea de los empleadores, sea de los partidos políticos, ni de cualquier tercero ajeno al sindicato. El derecho a constituir organizaciones de grado superior, esto es, de los sindicatos de constituir federaciones, de las federaciones de constituir confederaciones. Esto ya se los vamos a explicar en otro de los videos. El derecho a afiliarse a las organizaciones de grado superior ya existentes, o, aspecto negativo, el derecho a desafiliarse de las organizaciones de grado superior, o el derecho a no constituir organizaciones de grado superior. Quiero detenerme en esto que llaman aspectos negativos de la libertad sindical. Hay quienes ponen en un pie de igualdad en cuanto a garantías normativas los aspectos negativos y los aspectos positivos de la libertad sindical. Yo creo que no existe esta igualdad, porque el principio de libertad sindical fue una conquista de los trabajadores para posibilitar el accionar colectivo, no para detraer del accionar colectivo. Entonces, pero esto es una opinión personal, creo que no tienen el mismo nivel, o que no deberían tener el mismo nivel de protección los aspectos positivos que los aspectos negativos de la libertad sindical. Es más, me cuesta a mí llamar aspectos negativos de la libertad sindical, porque es contrario precisamente a esta finalidad de la libertad sindical tener aspectos negativos, detraer del colectivo, de la actuación colectiva. No obstante, vuelvo a señalar, en la Argentina están garantizados los aspectos negativos de la libertad sindical individual, en tanto la ley de asociaciones sindicales prevé o garantiza o reconoce el derecho de los trabajadores a no afiliarse a una organización sindical y a desafiliarse de la organización sindical a la que estuviera afiliado. Antes de la ley 23.551, ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación había entendido en un fallo de la década del 60, que se llamó Outón, había entendido que dentro de la libertad sindical garantizada por la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, estaban comprendidos los aspectos positivos como los aspectos negativos. Estimo que durante el curso ya van a ver con algún mayor detenimiento el caso Outón. Yo, adelanto lo siguiente: era un caso fue un caso piloto, no era un caso real. Llegó a la justicia planteado como un caso real, pero no era un caso real.
Outón era una persona que dijo querer trabajar como personal embarcado y que no era contratado porque para esa actividad se exigía tener libreta de embarque, para lo cual había que estar afiliado al sindicato para tener la libreta de embarque. Entonces, si no se estaba afiliado al sindicato, no se podía acceder a trabajar como personal embarcado. Este fue un caso que fue llevado a la justicia y, llegado el caso, agotadas las instancias, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte entendió que era violatorio a la libertad de contratación principalmente, pero también a la libertad sindical, el hecho de exigir que se esté afiliado al sindicato para tener que acceder a un empleo. Vuelvo, era un caso piloto, pero esto fue la doctrina de la Corte. Yo creo que esa doctrina puede ser revisada, cambió el marco constitucional, no la Constitución Nacional en sí, más allá de la reforma que hubo en el 94, sino todas las normas están sujetas a una interpretación dinámica, no una interpretación estática. Interpretación dinámica quiere decir adecuada a los tiempos en los que corresponde aplicarla, no necesariamente a lo que previó quien sancionó esa norma en el momento histórico en que fue sancionada. Evolucionaron mucho los derechos sociales y yo creo que esto podría ser sujeto de nueva discusión. No obstante, vuelvo, la ley sindical argentina 23.551 garantiza el derecho a no afiliarse. Ahora, esto no necesariamente es así en el plano internacional. Tomen los convenios 87 y 98, lean los convenios 87 y 98 y ustedes van a ver que ninguno de estos dos convenios, referidos a la libertad de sindicalización, garantiza los aspectos negativos de la libertad sindical. Se ha entendido, con alguna razón, que el convenio 87 garantiza la libertad sindical frente al Estado y el convenio 98 garantiza la libertad sindical frente a los empleadores. Con una aclaración, ambos convenios bilateralizan la libertad sindical y hablan de libertad sindical tanto de trabajadores como de empleadores, y hablan de asociaciones de trabajadores y de asociaciones de empleadores. Pero digamos, el convenio 98 habla de la libertad sindical entre privados, entre las partes, trabajadores y sus sindicatos, empleadores y sus asociaciones, y el convenio 87 frente al Estado. Esto no es una clasificación tan tajante, porque el convenio 87 también es oponible entre los sectores privados. Pero digamos, como regla general, uno podría afirmar que es así. Pero ni en el convenio 87 ni en el convenio 98 están garantizados los aspectos negativos de la libertad sindical. Ninguno de los dos prevé el derecho a no afiliarse o el derecho a desafiliarse o el derecho a no participar en actividades sindicales. Si ustedes lo están leyendo, alguien puede decir no, Ciampa se equivoca, porque cuando el convenio 87 garantiza el derecho a afiliarse, lleva de manera tácita, inherente, como otra cara de la misma moneda, el derecho a no afiliarse. Y yo les digo que esto no es así. Pero no es así porque yo diga nada más que no es así, sino porque esto fue objeto de debate, y debate intenso, en el seno de la OIT, en momentos en que se trataron para ser sancionados el convenio 87 y el convenio 98 en la posguerra, en la década del 40, en cuyos textos sectores patronales y algunos sectores estatales pretendieron incorporar expresamente los aspectos negativos de la libertad sindical. Esto es el derecho a no afiliarse, el derecho a desafiliarse y el derecho a no participar. Estas intenciones de incorporación de lo que llaman enmiendas al texto que circulaba como proyecto de convenio antes de ser sancionados como tales, decía, estas propuestas de enmienda fueron más intensas cuando se discutió el convenio 98 que cuando se discutió el convenio 87. Pero en sendas oportunidades tuvo que ser sometido a votación en el seno de la OIT si se incorporaban o no las redacciones que proponían quienes propugnaban que también se garantizaran los aspectos negativos de la libertad sindical. Yo les voy a mandar algún material donde están las redacciones que se proponían para el texto del convenio 98, garantizando los aspectos negativos, estos llamados aspectos negativos de la libertad sindical individual, y en el resultado de la votación fue rechazada
la incorporación de los aspectos negativos de la libertad sindical al texto tanto del convenio 87 como del convenio 98. ¿Y esto por qué? ¿O por qué fueron rechazados? Por dos razones. Primero, fueron rechazados por mayorías considerables. Porque en el seno de la OIT la mayoría advirtió que lo que se estaba tratando de sancionar, y que efectivamente se sancionó, fueron convenios para garantizar la acción colectiva, para garantizar la acción sindical, y que detrás de la pretensión de consagrar el derecho a no afiliarse, el derecho a desafiliarse y el derecho a no participar en actividades sindicales, lo que se estaba buscando era debilitar precisamente esta acción sindical cuya fortaleza se buscaba proteger con la sanción de los convenios. Esto es, que se utilizaba, bajo la invocación de ser una libertad, un instrumento para debilitar el accionar colectivo de los trabajadores, para debilitar el accionar sindical. Esta es una de las razones por las cuales fueron rechazadas las pretensiones de incorporar al texto de los convenios los aspectos negativos de la libertad sindical. La segunda de las razones fue que hay varios países que permiten en sus regímenes internos lo que se llaman las cláusulas sindicales o cláusulas de seguridad sindical, que ahora las vamos a mencionar, algunas, y vamos a ver qué son. Y los países que permitieran en sus regímenes internos las cláusulas sindicales o las cláusulas de seguridad sindical no habrían ratificado el convenio, en función del cual se podía entender que esas cláusulas sindicales serían ilegales, porque las cláusulas sindicales condicionan las directas, las que yo llamo duras, el acceso a un empleo o el mantenimiento de un empleo a la afiliación a un sindicato. Entonces, si se hubiera garantizado en los convenios 87 y 98 un derecho a no afiliarse o a desafiliarse de una asociación sindical, podía considerarse que eran ilegales las cláusulas sindicales que algunos países permitían. Ahora ustedes dirán, en función de lo poco que mencioné respecto de las cláusulas sindicales, ¿qué países admitían cláusulas sindicales? Países del primer mundo. Sorpresivamente las permitía hasta, por lo menos, Margaret Thatcher en la década del 80, Gran Bretaña, los países, Nueva Zelanda, Australia, en algunos casos Estados Unidos, digamos, son Alemania, países que para fortalecer el accionar sindical admitían en sus regímenes jurídicos estas cláusulas sindicales. ¿Qué son las cláusulas sindicales? Son cláusulas que se incorporan en los convenios colectivos de trabajo a partir de la negociación de las partes del convenio colectivo de trabajo, que protegen el accionar sindical o protegen a la organización sindical o fomentan la afiliación al sindicato pactante del convenio colectivo. Yo acostumbro distinguirlas en dos tipos de cláusulas, y esta es una división que en nuestro país tiene importancia. Yo hablo de cláusulas sindicales duras y cláusulas sindicales blandas. Cláusulas sindicales duras son aquellas que condicionan, sujetan el acceso a un empleo o el mantenimiento de un empleo a la afiliación a la organización sindical pactante del convenio colectivo de trabajo. Esto es, no se accede a un puesto de trabajo, las empresas no pueden contratar a un trabajador que no esté afiliado al sindicato pactante del convenio colectivo de trabajo. Cláusula en general tienen denominación en inglés, cláusula close shop. Otro matiz de cláusulas sindicales duras, la cláusula union shop. Las empresas pueden contratar trabajadores no afiliados al sindicato pactante del convenio colectivo de trabajo, pero esos trabajadores tienen un plazo para afiliarse a este sindicato pactante del convenio colectivo de trabajo. Y si dentro de ese lapso no se afilian al sindicato pactante del convenio colectivo de trabajo, las empresas se obligan a despedirlo, quedan sin empleo. Otro matiz, otro tipo de cláusula sindical dura, maintenance of membership, mantenimiento en la afiliación. Digamos, las empresas comprendidas en el convenio colectivo de trabajo se obligan, se comprometen a despedir a los trabajadores que se desafilien del sindicato pactante del convenio colectivo. Cuarta, la de la bolsa de trabajo sindical.
Bolsa de trabajo entendida como mecanismo exclusivo de contratación de trabajadores. Cláusula en un convenio colectivo de trabajo por la cual los empleadores se obligan a contratar únicamente, exclusivamente, a trabajadores que estén inscriptos en la bolsa de trabajo que administra la asociación sindical. No pueden contratar personal por fuera de la bolsa de trabajo. Como ustedes ven, estas 4 cláusulas sindicales que mencioné condicionan el acceso o el mantenimiento de un empleo a la afiliación al sindicato. Si no se está afiliado al sindicato o si se deja de ser afiliado al sindicato, se pierde el empleo. Son cláusulas sindicales que tienden a fortalecer el accionar sindical a través de un mecanismo duro. No se tiene trabajo, no se accede al trabajo si no se es afiliado al sindicato. Este tipo de cláusulas en la Argentina no están admitidas. No están jurídicamente admitidas porque la propia ley 23.551 garantiza el derecho de los trabajadores a no afiliarse o a desafiliarse. Y la interpretación que la Corte hizo hace ya 50 años en el caso Outón dice que dentro de la libertad sindical garantizada por el 14 bis está también los aspectos individuales negativos. Digo, el fallo de la Corte, como decía antes, es un fallo que tiene muchos años, puede ser revisado, pero la Corte en una de sus últimas integraciones, no en la actual, sino en la inmediatamente anterior, en otro fallo vinculado a la materia sindical y por otro tema, remitió al caso Outón, con lo cual podría llegar a sostenerse que la Corte, en su anterior integración a la actual, compartía también la doctrina del caso Outón. Entonces, esto por un lado, cláusulas sindicales duras, cláusulas sindicales blandas. Claro, esta es una denominación que yo le pongo a estas cláusulas sindicales, no la van a ver en ningún texto. Yo porque creo que facilita la comprensión. Cláusulas sindicales blandas son aquellas que, si bien no condicionan el acceso o el mantenimiento a un empleo, a la afiliación al sindicato, promueven la afiliación al sindicato. A través de mecanismos indirectos hacen que para el trabajador sea más conveniente estar afiliado al sindicato que no estarlo, y por ende es un mecanismo para que los trabajadores se afilien al sindicato. Estas cláusulas en la Argentina están permitidas y están expresamente previstas en la ley. Menciono 2 de estas cláusulas. Una de ellas, prevista en la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, en la Ley 14.250, que ya vamos a ver, la cláusula de beneficios preferenciales. Esto es, la ley argentina prevé que en los convenios colectivos de trabajo se pueden prever beneficios preferenciales para los afiliados al sindicato pactante del convenio colectivo de trabajo. Esto es, que haya algún mejor derecho para los trabajadores afiliados al sindicato respecto de los derechos de los trabajadores no afiliados al sindicato. Pero no obstante estar permitido, aclaro, no son cláusulas que se pacten habitualmente en los convenios colectivos de trabajo. Esto puede ser por varias razones, pero lo que quiero que quede claro es el concepto está permitido. Hay quienes podrían cuestionarlo por considerarlo discriminatorio. Yo considero que no son discriminatorios, no son peyorativamente discriminatorios, pues es una discriminación positiva. Las discriminaciones positivas, esto es, aquellas que tienden a proteger o mejorar determinadas situaciones de sujetos de preferente tutela, no son discriminación, son tratos desiguales, pero no son rechazados por el ordenamiento jurídico. Entonces, por ejemplo, en ejercicio de esta cláusula se podría prever que un aumento salarial que se pactara en el marco de un convenio colectivo de trabajo se pagara a partir de tal mes, estamos ahora terminando el mes de abril, a partir de mayo, supongamos, a los trabajadores afiliados al sindicato y a partir de junio a los trabajadores no afiliados. Este beneficio, como cualquier otro beneficio, la ley permite que haya beneficios preferenciales, mejores beneficios en el convenio colectivo para los trabajadores afiliados respecto de los trabajadores no afiliados. Esta es una cláusula, como ustedes verán, que promueve la afiliación al sindicato. Me afilio, aunque no sea por convicción de actuación colectiva, sino por conveniencia personal. Pero esto es una forma de fortalecer al sindicato. Segunda cláusula sindical permitida en nuestro ordenamiento jurídico, la de las contribuciones de solidaridad. Esto es, en principio, los sindicatos se sustentan con los recursos o con las cotizaciones que pagan sus afiliados.
todo afiliado a una organización sindical está obligado a pagar una cuota de afiliación que depende de lo que resuelva, del monto o del porcentaje del salario que resuelva el propio sindicato y esté autorizado por el Estado a través del mecanismo que prevé la ley. Ahora bien, la ley permite que los no afiliados también tengan que pagar una contribución a la asociación sindical pactante del convenio colectivo, en tanto esta obligación esté pactada en el convenio colectivo de trabajo. Porque esto, por supuesto, esta contribución que paga el no afiliado no puede ser de la misma entidad de la que paga el afiliado, porque el pago, esto se llama contribución solidaria, porque las contribuciones solidarias no dan al no afiliado los derechos que se derivan de la afiliación al sindicato, sino que es una contribución económica al sostenimiento del sindicato. ¿Por qué? Porque de la actuación del sindicato se beneficia tanto el afiliado como el no afiliado. Entonces, es razonable y creo yo justo que el no afiliado también tenga que contribuir económicamente en alguna medida al sostenimiento de la asociación sindical de cuya actividad obtiene beneficios, por ejemplo, en la celebración de un convenio colectivo de trabajo. Ya cuando vean el tema patrimonio en cada comisión van a ver mejor este tema. Hay quienes los cuestionan, las contribuciones solidarias, hay quienes dicen que tienen que ser limitadas en el tiempo, hay quienes dicen que es únicamente en oportunidad de celebración de un convenio colectivo de trabajo. Yo discrepo en lo personal con estas interpretaciones. No, ninguna de estas restricciones surge de la ley. Ninguna de estas restricciones surge de la ley. No surge que tengan que tener limitación temporal, no surge de la ley tampoco, que la ley que la habilita, que únicamente pueda ser obligados los no afiliados a una contribución solidaria en ocasión de la celebración de un convenio colectivo de trabajo o de una paritaria salarial. Digamos, sí tiene que estar previsto en un convenio colectivo de trabajo, pero creo yo que puede ser de carácter permanente porque así lo prevé la propia ley. En definitiva, y respecto a las cláusulas sindicales, ¿qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Del análisis de las contribuciones, de las legislaciones que permiten las contribuciones solidarias a la luz del convenio 87 y del convenio 98 de la OIT. La OIT ha dicho que las legislaciones que permiten que se pacten cláusulas sindicales o cláusulas de seguridad sindical no contrarían, no violan ninguna disposición del convenio 87 de la OIT, ninguna disposición tampoco del convenio 98, digamos. No hay violación de la libertad sindical en tanto surjan de los convenios colectivos de trabajo. Digamos. La OIT no admite que en la ley, que en una ley estén obligados los trabajadores a afiliarse a un sindicato, pero porque eso sí violaría la libertad sindical garantizada por estos convenios, pero sí permite que estén pactadas en los convenios colectivos de trabajo. Si están pactadas en los convenios colectivos de trabajo, dice la OIT, no violan ningún convenio de la OIT relativo a la libertad sindical. Ahora, dice otra cosa más, con alguna ambigüedad que se ha manejado históricamente de la OIT. Dice, si bien las legislaciones de los países que permiten que en los convenios colectivos de trabajo se pacten cláusulas sindicales, de las que yo llamé duras, no violan el convenio 87 de la OIT, tampoco violan el convenio 87 aquellas legislaciones de los países que no permiten que se pacten las cláusulas sindicales duras, o que yo llamo duras. Duras no es un término que utilice la OIT. En definitiva, la OIT dice, esto depende de lo que decida cada país. Que se permitan las cláusulas sindicales en los convenios colectivos de trabajo no viola el convenio 87 y que no se las permita en las legislaciones internas de cada país tampoco viola el convenio 87 de la OIT. Hasta acá llegamos en este video con principio de libertad sindical. En el próximo video a cargo del profesor Roberto Pompa van a terminar de ver el principio de libertad sindical. Chau, gracias.